gracias por atendernos. Tengo que decirte que lo primero que me llamó la atención cuando me estudié un poco tu vida fue que te decidieras a empezar por las ciencias políticas. Bueno, a mí me salía que lo primero que habías estudiado era ciencias políticas. No, mira, ¿ves? Primer error. No, yo soy periodista, siempre he querido ser periodista. Yo trabajaba en una oficina, además tenía un buen sueldo, en las oficinas del Corte Inglés, porque empecé a trabajar con 14 años y estudiaba de noche. Entonces, cuando acabé el bachiller, que estaba trabajando, yo quería hacer periodismo y justo se puso. Fue cuando Bellaterra, desde Cataluña, hubo un grupo de alumnos vascos que trajeron la unidad de Ciencias de la Información a Leioa. Entonces yo empecé Ciencias de la Información e hice Ciencias de la Información. Políticas lo he hecho hace 30 y tantos años, en un momento en el que se había muerto mi ama. Yo necesitaba reciclarme y tenía una tristeza en el alma tremenda. Yo ya estaba trabajando en el gobierno vasco y decidí reciclarme, aprender, que siempre tengo un hambre de aprender increíble, y entonces fue cuando hice Ciencias Políticas. ¿Qué carrera de las dos te gustó más? Políticas. ¿Y por qué? Es más completa, o sea, bueno, yo además, date cuenta, en mi época, yo soy la primera promoción de periodistas que salió de Leioa, o sea, que hicimos de primero a quinto, hicimos los 5 años en Leioa, ¿no? Entonces éramos una especie de experimento, no sabíamos ni siquiera el profesorado, eran años muy convulsos donde había que protestar y reivindicar la democracia, entonces no aprendí demasiado. Y luego, por otra parte, tengo que reconocer que Ciencias Políticas es una carrera fantástica. Es un complemento para cualquier carrera. Tienes sociología, tienes economía, tienes mucho derecho, tienes pensamiento político, tienes de todo. Entonces yo realmente Ciencias Políticas es maravillosa. Pues de hecho, tu carrera se ha movido un poco entre el mundo institucional... Sí, pero siempre como periodista, ¿eh? Lo que pasa es que yo se me nota, yo cuando escribo, cuando hago las editoriales o cuando escribo cualquier cosa, se me ve que soy politóloga, o sea, porque me voy siempre al trasfondo, a la hondura política, ¿no? Pero no, yo siempre trabajo de periodista, como funcionaria o como trabajadora en la cadena SER o como funcionaria en el gobierno vasco, pero siempre de periodista. ¿Te verías como cabeza de partido político? ¿Te verías como fundadora de un partido político? Yo siempre he estado a la sombra, Necane. O sea, yo he trabajado para políticos como jefa de prensa, como directora de comunicación, pero siempre ayudando y luciendo a los demás. Yo no... Podría, sí, pero no, creo que tengo un perfil que no cotiza. De tu paso por la administración pública y la comunicación institucional, ¿qué aprendizajes siguen marcando tu forma de entender el periodismo? ¿O qué es lo más relevante que sacaste de allí? Bueno, yo creo que tenemos que conocer el periodismo desde todas las perspectivas, que a veces hay que saltar al ruedo para ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Entonces, yo cuando aprobé la oposición del gobierno vasco, con la plaza fija de periodista funcionaria, estuve llorando como 10 años en todas las esquinas del Aqua, porque realmente me aburría soberanamente y porque creía que me había equivocado. Lo que pasa es que era un sueldo fijo, era la seguridad. Yo venía de la radio, de la cadena SER, que yo soy una mujer de radio, sigo siendo una mujer de radio, ¿no? Una profesional de radio. Entonces 10 años llorando hasta que llegó un momento en que empecé a cogerle gusto a la gestión, o sea, al periodismo, pero desde la gestión, desde una gestión institucional, corporativa, en este caso, ¿no? Entonces le veo también sus cosas, bueno, creo que hay que conocer. O sea, todas esas formas de ejercer la comunicación hay que conocerlas. Pero el periodismo de verdad, está en la calle, está en los medios locales y no está en los gabinetes de prensa. Es una forma de comunicación, pero para quienes somos periodistas de pura cepa, que es mi caso, yo prefiero el trabajo en los medios y trabajo
el trabajo de los periodistas tradicionales, que ahora no sé cómo va a quedar, ¿no? Pero que sí, siempre tiene que pasar por tener muchas fuentes, consultar fuentes, levantar noticias y mantenerte muy en alerta, ¿no? ¿Qué tal se está desarrollando el proyecto de la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas? Pues mal, ¿cómo está? Mal, sí, llevamos años, pero mal, porque hay lobbies que no quieren compartir o han tenido la hegemonía en la representación de la profesión a nivel estatal, por ejemplo la FAPE, la Federación Española de Asociaciones, entonces la FAPE no le interesa, y luego a los políticos, hay partidos políticos que no les interesa una profesión bien articulada, bien organizada, unida, nos prefieren desunidos porque así es mucho más fácil ningunearnos. Entonces, ¿cómo está mal? No hay interés. En Madrid no hay interés por sacar esto adelante. Bueno, recientemente hemos visto en el programa de 4, Todo es mentira, que presenta Risto Mejide, el otro día se evidenció el intento, digamos, de control de temas por parte del gobierno. ¿Crees que ha llegado la época del destape en este sentido? Bueno, y eso es bueno, lo que pasa es que esas olas que tú dices, que son esas modas, son como olas que vienen, luego desaparecen. Quiero decir que siempre ha habido y siempre habrá intentos de monopolizar, de manipular y de instrumentalizar nuestro trabajo, siempre, toda la vida. Eso nos pone a prueba de no dejarnos, de estar organizados como Dios manda y enfrentarse un poco a esa instrumentalización. Quiero decir, lo que pasa es que realmente somos una profesión donde no hay más que individualidades, ni siquiera hay una suma de individualidades, solo hay individualidades. La gente no se colegia, o sea, los parlamentos han creado, hay 11 colegios en el Estado, pero la gente, nosotros tenemos cantidad de consultas de gente que nos pregunta cosas, pero que no están dispuestos a pagar 10 euros al mes, que es lo que vale colegiarse. Pero debemos ir, sí o sí, hacia un mejor periodismo y una mejor praxis por parte de todos, y una mejor organización. O sea, o somos conscientes, o espabilamos, somos conscientes de que tenemos un oficio, una profesión que es necesaria para la sociedad, que la necesitamos socialmente. Y no solamente nosotros, los periodistas, tienen que ser conscientes los políticos y la ciudadanía, las instituciones y la ciudadanía, de que necesitan un buen periodismo, de que necesitan buenos periodistas, y para eso se necesita compromiso, se necesita conocimiento y se necesita no permitir que nos instrumentalice nadie. Te digo, el otro día oí una frase que decía que la libertad de expresión está asociada a la democracia, y en el momento que nos carguemos la libertad de expresión nos hemos cargado la democracia. Claro. O sea, si la gente no tiene derecho a informarse de una manera veraz y solo puede escuchar los cuentos que a alguien le interesa que oigan, estamos vendidos. No, vivimos en la mentira, pero es una mentira aceptada y asumida y no pasa nada. Sí. Es decir, sabemos que el otro día estuve en una mesa redonda sobre la publicidad engañosa, ¿no? Pero todos sabemos que la publicidad es engañosa, pero lo asumimos y lo toleramos, pues es intolerable. Hay cosas que son intolerables y mientras no seamos capaces de reaccionar desde la propia profesión, estamos perdidos y no tenemos ningún futuro y nos tenemos merecida esa falta de prestigio y de confianza que reflejan las estadísticas en Europa, en todos los países de Europa y especialmente en el Estado. Es decir, ahora están saliendo, están aflorando un montón de informaciones sobre la Casa Real, si todo eso se sabía, claro, pero estaba callado, estaba escondido bajo la alfombra, ¿no? No, pues nosotros tenemos que sacar, tenemos que contar lo que otros no quieren que se cuente. Como cabeza del frente de la asociación, ¿cuáles dirías que son... Y del colegio, perdón. ¿Cuáles dirías que son los retos más complicados que has afrontado y los que todavía andas peleando con ellos? Bueno, esto es puro voluntariado, Mecane. O sea, nosotros, la Junta actual, excepto la técnico que tenemos aquí atendiéndonos, es puro voluntariado. Somos una junta, 4 años, nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo
Y además nosotros desde el principio lo que hemos querido es no funcionar desde el bilbocentrismo o de Vizcaya, o sea, que somos del País Vasco y entonces hemos ampliado el Zoom, estamos trabajando mucho en Guipúzcoa y en Álava también. Entonces ese ha sido un reto. Estamos trabajando con un montón de agentes de la sociedad vasca, creando comunidad y diciendo estamos aquí para colaborar, para ayudar, para construir, no para tirar por tierra las cosas. Y a lo nuestro que es, pues reivindicar el periodismo en nuestra sociedad, reivindicar el trabajo de los periodistas, decir que hay magníficos profesionales, reclamar y subrayar que tenemos que estar organizados y ofrecernos para colaborar con el resto de la sociedad vasca para que aquí se pueda vivir con mejores niveles de bienestar, de conciencia y de justicia. En alguna ocasión has afirmado que solo el 1% de la población mundial vive en libertad de expresión. ¿Cómo se combate, cómo se trabaja desde aquí, desde Euskadi, para evitar esto y también para luchar contra las fake news? Un momento de oscuridad muy preocupante, pero no sabemos por dónde va a tirar esto. Lo que sí sabemos es que a más canales de difusión y de posibilidades de comunicación, más posibilidades para que la mentira y la maldad se difundan. Entonces, ¿cómo se combate eso? Yo creo que con más conocimiento, con más compromiso, pero compromiso aliado, o sea, cómplice entre todos. O sea, la universidad, las empresas, nosotros como profesionales, reivindicar más la profesión. Hemos creado el Consejo Lugorena, el Consejo General de Colegios Profesionales de Euskadi, para reivindicar y poner como un remedio, una posible agarradera para situarnos en un futuro inmediato, ¿no? Es que yo creo que la clave para todos nuestros problemas es un buen diagnóstico y luego generosidad. ¿Generosidad para qué? Para colaborar y cooperar con los demás, porque los llaneros solitarios en estos momentos no. Y luego estamos frente a poderes muy poderosos, valga la redundancia, a poderes muy relevantes, que están por engañarnos, que están por... Divide y vencerás. Entonces eso ¿cómo se hace frente? Estando muy en alerta, a través del conocimiento necesitamos gente muy formada, gente comprometida y colaboración, implicarnos en lo que pasa y... Apoyes a la mujer, la libertad de expresión. Yo fui la primera jefa de prensa de Macunde. Se te ven manifestaciones ante embajadas para la liberación de reporteros como Pablo González, o predicando en favor de igualdad a todos los niveles, porque también te hemos visto con lo de la veteranía y los años que llevan unos y otros, eso es. Y se te ve con otros colegios profesionales. ¿Cuál es tu próxima cruzada? ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿En qué te vas a embarcar lo siguiente? Mira, no lo sé. Yo ya te he dicho que estoy trabajando sin parar todo el día, o sea, desde los 14 años sin parar. Y siempre pensé que cuando me jubilara del gobierno vasco, que es de donde me he jubilado como periodista, que iba a volver a la universidad, porque yo he estudiado 2 carreras pero trabajando, y la segunda con 2 hijos pequeños. Digo, yo no voy a parar nunca, yo me moriré con las botas puestas, y siendo periodista hasta los últimos. Fíjate que os he dicho que la carrera más interesante era políticas, y se me nota que soy politóloga, pero seguiré siendo periodista hasta... Hay gente que cuando deja de trabajar dice, yo ya no soy periodista, yo seguiré siendo periodista siempre. ¿Qué papel crees que tiene que jugar el periodismo en temas como por ejemplo el edadismo que comentábamos antes o el tema del suicidio, que últimamente también, por desgracia, es una epidemia, nos da titulares un día sí y otro también? Sí, tuvimos una mesa redonda con expertos y dicen que es una verdadera epidemia, ¿no? Porque hay mucha soledad no deseada en todas las franjas de edad, ¿no? Yo creo que el periodismo puede hacer mucho, puede hacer muchísimo, tiene una gran labor por delante para concienciar, para formar, para informar, para dotar a la ciudadanía de recursos y de información suficiente para que luego puedan elaborar sus propias opiniones, ¿no? Tenemos una gran labor, pero es verdad que en estos momentos, y además con el contexto tan tremendo que hay en el mundo, estamos todos bastante dormidos, en general, la ciudadanía en general. Y yo diría que
en esa borrachera de información, que no es información, es deformación, que nos llega por todos los lados, encajar discursos que sean verificables, que sean serios, que sean reales, no es fácil. Pero nosotros, nuestra labor tiene que ser sí o sí, explicar las cosas desde todos los prismas, utilizando muchas fuentes, y desde luego tenemos una labor importantísima para que la ciudadanía no esté ¿Y desde el gobierno? Atontada ni embobada. ¿Crees que desde el gobierno deberían tomar algún tipo de medidas, no sé, para frenar las fake news o poner algún veto a las redes? Están intentándolo y hay reuniones en las que participan, hay sindicatos, está la FAPE, la Federación Española de Asociaciones, está la Red de Colegios Profesionales. Lo que pasa es que los políticos siempre tienen, y sí lo están intentando, estamos teniendo reuniones, porque ellos no se dan cuenta de que esto es una locura. Hay una frase muy interesante de Havel, ¿no? del dramaturgo y político, que dice que las cosas, aunque no se consigan, merecen la pena intentarlo, ¿no? Entonces ese es el tema, el camino, intentar, aunque no consigamos. Y hay cosas, hombre, la humanidad ha avanzado mucho en todos los años de historia, ¿no? de la humanidad, pero tenemos que tirar para adelante. No es fácil, no es fácil. Cuando vas a contracorriente es mucho más difícil todavía, ¿no? Pero tenemos que mantener el empeño, el ánimo y la fuerza para tirar por delante. No es fácil. Y luego no tenemos ni idea de cómo va a acabar esto, cómo va a acabar el contexto mundial de desorden, de caos, de genocidios, de líderes que no tienen ni carisma ni categoría para estar presidiendo países. No tenemos ni idea. ¿Y cómo va a acabar nuestra profesión? Pero yo creo, estoy segura, de que el periodismo y los periodistas somos fundamentales para aportar luz y verdad. Y la verdad nos tiene que importar a la ciudadanía, los primeros es que les tiene que importar. Entonces, ¿cómo les va a importar? Con más educación, con más conocimiento. ¿Es fácil? No, pero raca, adelante, quienes estamos convencidos de eso y no nos miramos solo a nuestro ombligo, tenemos que tirar para adelante, apoyándonos en el resto de la gente. Es que... Todo menos ir de llaneros solitarios. Eso es. Está claro que pues, bajo un intento de dividir y vencerás, la mejor medicina es solo unidos podremos superar los problemas que ahora mismo atravesamos a nivel mundial. Hay momentos donde la vida te pone a prueba. Entonces, a ver si somos capaces de dar el do de pecho.